de experiencias estudiantiles. Cómo los jóvenes articulan las distintas lógicas de acción en las que se desenvuelven para dar respuestas a las exigencias que encuentran en la escuela, ¿no? Cómo los jóvenes son, y a veces lo olvidamos, son más que estudiantes. Son jóvenes que han participan en distintos ámbitos sociales, y solamente la escuela es uno de ellos. A veces nosotros, todos trabajamos por acá en estos ámbitos educativos, pensamos o queremos más bien que el joven asuma su papel de estudiante, de alumno, ¿no? Y poco entendemos que él es un actor, que solamente la escuela es significado de manera distinta, es un espacio un espacio en el que actúa a la par de otros espacios, ¿no? Estas dos investigaciones son investigaciones, sí, cualitativas, interpretativas, sí, investigaciones, más allá de entrar a la discusión de lo cual y lo cual, que es una investigación que intenta acercarse a los significados de los actores a partir de la propia manera en que ellos visualizan su relación con las escuelas y su desenvolvimiento con ellas, ¿no? Son los detalles, o sea, desde ahí hago mi planteamiento, es decir, un poco para enfatizar que hoy en día hay visiones distintas de donde se construye conocimiento. Hoy en día no hay recetas, pero uno puede asirse de referentes de distinta índole y de distinto nivel para construir sus propias estrategias. A veces cuando uno trabaja con maestros de grupo y va a cursos, a talleres, ellos acuden todavía hoy en día con esa intención de encontrar ahí recetas para las problemáticas que enfrentan, ¿no? Cuando uno les dice es que, decía el doctor Gabriel, el mundo incierto de hoy en día, de alto nivel de riesgo, que cambia de manera vertiginosa, hace imposible que se dicten recetas. O sea, uno tiene que ir un poco el tratamiento de reconstruyéndose en el camino para replantear estrategias y buscar alternativas para hacer frente a las problemáticas concretas que uno tiene en sus propios contextos. Eso implica, insisto, hoy en día por lo menos tener referentes sólidos en distintos ámbitos. Más o menos planteo cómo intento trabajar. Voy a exponer también con la intención de tener un espacio, abrir un pequeño espacio de diálogo hacia el final de la exposición. Hago el planteamiento de cuáles son algunos de estos resultados de investigación que pongo sobre la mesa para discutirlos. Y abrir un pequeño espacio de diálogo a partir de eso. En un segundo momento, en un tercer momento, sería el planteamiento de una estrategia de continuidad para que sea en la medida de lo posible un diálogo también a futuro, es decir, voy a dejar una tarita por ahí, si es que hay otra oportunidad en otro momento, para seguir indagando sobre estos referentes, que no son referentes que también se han venido recuperando de una visión que también está imperando, que está difundiendo en todo el mundo, ¿no? Esta visión que tiene que ver con entender que los jóvenes hoy en día, en el caso de las escuelas secundarias, son jóvenes sí que están transformando de manera vertiginosa, pero también son jóvenes que reclaman un espacio en los espacios públicos, un espacio en la toma de decisiones. Por ahí hay una recomendación, es que los jóvenes no son responsables. O sea, el asunto de la responsabilidad es un asunto que se aprende, ¿no? que se forma. Y hay visiones en el mundo que plantean este asunto de la responsabilidad como un elemento social que no se puede lograr de otra manera que involucrando a los jóvenes en la toma de decisiones. Es un planteamiento desde ahí y inicio con dos afirmaciones que de manera muy continua yo escucho, por lo menos, o escuché en esta investigación y escucho cuando trabajo con maestros de secundaria. Cuando dicen, a los adolescentes no les interesa la escuela. A todos los adolescentes no les interesa la escuela.
todos son iguales. Estas dos visiones, un poco con el afán de no ser, que generalizar, porque se escucha de manera muy continua, sintetizan una visión sobre los estudiantes secundarios. Un poco lo que se trata detrás de acá es una discusión cuando uno trabaja, cuando uno piensa en un proceso de implementación de una reforma que lo vemos parte de un continuo de reformas por los últimos 20 años. Hace algunos días se cumplió 20 años de la firma del acuerdo por la promoción de la educación básica y normal. 18 de mayo cumplieron 20 años de esa firma. ¿Sí? Hay un continuo de reformas. En ese continuo de reformas, a veces de manera más clara que en otros momentos, se hace referencia a la construcción de una escuela para adolescentes. En el 2006, más que en este momento, había un espacio en el enfoque, en la fundamentación del plan de estudios, donde hablaba de la construcción de una escuela secundaria para adolescentes. Lo que está detrás de eso es la discusión por la pertinencia educativa. Una escuela secundaria cercana a sus intereses y necesidades. Eso creo hoy en día, a pesar de los esfuerzos que se realizan en distinto ámbito y de distinto nivel, no puede ser posible si uno primero no comprende quiénes son los adolescentes. Es decir, el asunto de tratar de implementar procesos innovadores, de volver a replantear los asuntos de la didáctica, la pedagogía, hoy en día no es posible si no comprendes al otro con el que vas a trabajar. Hoy en día parece muy complicado implementar procesos de innovación a nivel escolar, a nivel de reforma nacional, si uno no se da la tarea primero de ampliar la comprensión sobre los actores con los que intentamos trabajar, que son los adolescentes. Y es ahí donde también está este planteamiento que conozco el día de hoy, quiero compartir con ustedes. Hay una primera pregunta que a lo mejor si nosotros nos planteamos, ¿quiénes son los adolescentes? Uno puede de entrada tener con varias respuestas, y el ejercicio lo he hecho en algunos cursos. Y hay algunos permeados por estas visiones tradicionales, plantean elementos que tienen que ver con los procesos que experimentan, ¿no? Y hablan en esta búsqueda de la identidad, hablan de esta etapa de rebeldía, hablan de este asunto que tiene que ver con los cambios biológicos, físicos, hablan de una serie de elementos que tratan de identificar y definir al actor que tenemos enfrente, al adolescente. Esa definición, ese concepto que nos construimos está formado probablemente por estereotipos, por perspectivas y expectativas que tenemos sobre los jóvenes con los que estamos trabajando. ¿Quiénes son los adolescentes? Hoy en día creo que tiene muchas respuestas y un poco la intención acá es mostrar también que en realidad no podemos hablar de un adolescente, ¿no? Es decir, hoy en día hablamos de adolescencias como hablamos de jóvenes. No es, además de como planteaba el doctor Gabriel, es que los jóvenes de hoy son distintos a los jóvenes del pasado. Los jóvenes de hoy son distintos a como fuimos en el pasado, aunque a veces miramos nuestras propias adolescencias de manera muy romántica, pero bueno, aún así hay diferencias. Pero también los jóvenes del Distrito Federal son distintos a los que trabajan, a los que viven en alguna comunidad rural del Estado de México, en el Estado de Tamaulipas, en el Estado de Durango. Hoy en día, los jóvenes que viven en una comunidad rural pequeña, aislada, son distintos a los que viven en una comunidad rural más cercana a una comunidad urbana, más cercana a una pequeña ciudad. Aún dentro de los que podemos compartir un espacio temporal, hay diferencias que a veces no distinguimos y que creo que comprender esas diferencias pueden servir, pueden ayudar, ser de utilidad para encontrar algunas respuestas distintas a las alternativas que estamos construyendo todos los días. Mi intención es que en esta búsqueda de alternativas en la que todos estamos inmersos de manera cotidiana, poder encontrar un espacio donde quizá la reflexión sobre los adolescentes